Muy buenos días para todos. En este segundo video vamos a continuar con las variantes que nos habían quedado pendientes. Decir que el orden de jugadas habitual de la apertura catalana era el siguiente: D4, D5, C4, E6, caballo F3, caballo F6 y la jugada G3. Y en este momento habíamos analizado la jugada alfil E7, alfil G2, enroque, y en este momento las blancas contaban con 4 opciones importantes. En el primer video habíamos analizado la jugada enroque y la jugada caballo C3, y nos habían quedado pendientes la jugada dama C2 y caballo de B a D2, que son jugadas que la vamos a analizar en este video. Y vamos a comenzar con la jugada caballo de B a D2. Y ya en el primer video habíamos mencionado que cuando el caballo se dirigía a la casilla D2, básicamente no es una casilla muy cómoda para este caballo, salvo algunos casos que vamos a colocar la dama en C2 para intentar presionar con un E4, así que como se da en la variante principal luego de haber jugado enroque. En este caso, cuando el caballo está en D2, dado que no ejerce mucha presión sobre el punto D5, porque no está ubicado en su casilla habitual, que es la casilla C3, podemos darnos el lujo de jugar directamente B6, ¿sí? ¿Cuál es la idea del negro? Muy sencilla, ya la sabemos: jugar el caballo a D7 y tirar C5 lo más rápido posible. Eso va a ser todo el plan del negro y se va a dar en casi todas las variantes de esta jugada, ¿sí? De jugada caballo B2. Por ejemplo, si enroque, llevamos el alfil a B7. Y ahora, existen muchas posibilidades. El blanco puede jugar dama C2, también puede elegir jugar C por D5, rompiendo la tensión en el centro, caballo E5, o también jugar B3, que va a ser nuestra variante principal dentro de la jugada caballo B D2. Así que vamos a comenzar con dama C2. Esta jugada se jugó por Ortiz Ibrahim en el 2009, donde Ibrahim planteó un orden interesante de jugadas. Jugó caballo B7 y ante un B3 tiró C5, ¿sí? Por ejemplo, si alfil B2, D por C4, caballo por C4 y ahora B5. Si caballo CD2, torre C8, y aquí hemos realizado todas las jugadas temáticas que ya habíamos planteado en el primer video con total facilidad. No hemos tenido que ni siquiera pensar en lo que vamos a hacer, con lo cual considero que es una posición muy cómoda y que el negro igualó muy fácil. C por D5 es otra jugada posible, a lo que aquí vamos a tomar con peón, controlando el centro, el punto E4. Y aquí, por ejemplo, si caballo B1, intentando mejorar el caballo y llevarlo a C3, que es la casilla habitual, caballo BD7, caballo C3, caballo E4, dama B3, por ejemplo, tocando el punto D5, lo defendemos con caballo D F6, y si alfil F4, la ruptura temática C5, y el juego del negro es excelente, con lo cual tiene muy buenas perspectivas. Esto se jugó en la partida entre Magami y Caseroni en el 2015, así que es un ejemplo de cómo las negras deben proceder ante una ruptura de tensión, ¿sí? En el centro. Si caballo E5, por ejemplo, vamos a seguir con nuestro plan, no vamos a modificar absolutamente nada, vamos a desarrollar normal con caballo BD7 con idea de C5. Y ahora existen 3 posibilidades: dama A4, C por D5 y la jugada caballo de D a F3 reforzando el punto E5. Si dama A4, liquidamos en E5, jugamos caballo D7, y si F4 jugamos F6. Esta posición se dio en la partida entre Gómez y Sanz en el 2004 en España, donde el negro no tuvo ningún inconveniente, dado que si E por F6, caballo por F6, y las negras aquí están muy bien. Si decide tomar en D5, sencillamente jugamos E por D5, y si caballo D F3, nuevamente C5, la ruptura típica. Aquí se podría jugar alfil G5, por ejemplo, como se dio la partida entre Peterson y Short en el 92, pero aquí con torre E8, dama A4, caballo por E5, caballo por E5, caballo E4, alfil por E7, dama por E7, el negro tiene una posición completamente igualada y no tiene problemas. Y si juega B3, por ejemplo, en lugar de alfil G5,
Aquí sencillamente jugamos A5, alfil B2, caballo E4, y ante un torre C1 llevamos la torre a C8, caballo por D7, dama por D7 y caballo E5. Este tipo de configuración ya lo hemos visto en el video número 1, así que bueno, como podrán ver, muchas de las variantes pueden llegar a transponer a posiciones que ya hemos analizado, así que bueno, estar muy atentos a esas posibilidades. Por ejemplo, aquí dama E6 se dio entre una partida entre Víctor Koznoy y Karpov en Baggio 1978, donde luego de caballo D3, alfil D6, D por C5, B por C5, el negro, a pesar de haber quedado con una configuración de peones defectuosa, ha obtenido una gran compensación a cambio de la actividad de sus piezas. Y como pueden ver, todas las piezas marcadas en color amarillo están jugando, y bueno, la configuración de peones defectuosa compensa la actividad de las piezas que tenemos. Bueno, y por último, la jugada caballo de F3. A lo que bueno, aquí vamos a seguir con nuestro plan ya conocido y habitual. C5, ruptura típica, atacando el centro del blanco. Alfil F4, tomamos en D4, jugamos caballo C5 y la posición está igualada y completamente jugable en verdad para el negro. Tiene muchas chances, como se dio la partida entre Luce y Lukács en 1990, Budapest, con lo cual aquí, como pueden darse cuenta, las negras no tienen problemas. Así que bien, haciendo un resumen de lo que hemos visto hasta el momento, hemos analizado la variante dama C2, hemos visto también la jugada C por D5, hemos analizado la jugada caballo E5, donde hemos visto que luego de caballo BD7 el blanco contaba con 3 jugadas, dama A4, C por D5 y la jugada caballo de D a F3 reforzando el centro. Así que bien, nos queda por ver una última jugada, que es la jugada B3, ¿sí? Una jugada lógica, tratando de desarrollar el flanco de dama. En este momento vamos a seguir con nuestro plan habitual, caballo BD7, si alfil B2 jugamos E5, y ahora hay muchas posibilidades para el blanco. Vamos a tratar de ver la mayor cantidad que podamos, ¿verdad? Seguramente existirán otras, pero las principales son estas. D por C5 es una de ellas, donde luego de B por C5, caballo E5, caballo por, alfil por y dama B6, ahora el blanco luego de C por D5, E por D5 y torre C1 no logra mucho, dado que el juego está completamente igualado. Esta partida se jugó entre Galego y Spraguet en el 2009. Ahora el negro siguió con torre F E8, dama C2, torre A D8, y ante un E3 la jugada alfil F8, y el juego del negro es excelente, así que bueno, no tuvieron inconvenientes. Otra posibilidad es la jugada torre E1, a lo que aquí vamos a romper la tensión con D por C4, y luego de caballo por C4 vamos a jugar nuevamente B5, y si caballo de C a E5, bueno, tomamos en E5, tomamos en G2, jugamos dama jaque, y si F3, torre F de 8, y el juego está completamente igualada. Partida entre Jung y Bartel en el 2010 en ICC, con lo cual es otro ejemplo de cómo las negras deben proceder con su plan habitual, y me parece que bueno, no tienen inconveniente, ¿verdad? En la mayoría de las posiciones que hemos visto. Por esa razón, caballo B de 2, si bien es cierto que es jugable, no es de las variantes principales. Dama C2, bueno, tampoco transpone a una posición que ya hemos visto, con D por C4, caballo por B5, caballo D2 y torre C8. ¿Sí? El juego es completamente incierto e igualado para el negro. Caballo E5 es otra posibilidad. Sencillamente solucionamos el problema con C por D4, alfil por D4, torre C8, y el negro está muy bien. Partida entre Salop y Novikov en el 1983, con lo cual otro ejemplo de que las negras no tienen problemas. Torre C1 también es una posibilidad. Bueno, aquí procedemos no rompiendo la tensión como se da en la mayoría de los casos, ¿verdad? De este tipo de posiciones con tensión central. Torre C8. Y ahora, bueno, existen muchas posibilidades, existen 4 exactamente.
Bueno, torre E1, D por C5, torre C2 y la jugada C por D5. ¿Sí? Son las posibilidades que tiene el blanco. Si torre E1, bueno, tomamos en C4 y ante un caballo por B5, si caballo de C por E5, bueno, tomamos en E5, jugamos alfil por G2, llevamos la dama D5, torre F de 8 y si E4 jugamos dama B7, como se dio entre una partida que jugaron Yufa y Dubov en el 2017 en Sochi, donde las negras no tuvieron problemas. Si D por C5, bueno, jugamos caballo por C5, y si caballo E5 jugamos torre C7, realizando nuestro plan habitual de pasar la dama a la casilla A8 para presionar el centro. Si E3 jugamos dama A8, y si torre E1, torre FC8, y bueno, habíamos dicho que una vez que la dama pasaba a la casilla A8, se podía doblar torres en la columna D o en la columna C. En este caso se dobla en la columna C. Partida jugada entre Notch Winter en el 69, ¿sí? 1969. Torre C2 es otra posibilidad, donde el blanco intenta pasar su dama a la casilla A1 copiando el plan del negro, pero en esta posición no le vamos a dejar que realice ese plan, vamos a directamente a actuar inmediatamente con D por C4, caballo por C4 y B5, caballo de C a D2, C por D4, torre por C8, dama por C8, alfil por D4, dama A8, dama A1 y torre C8, ¿sí? Y bueno, en esta posición el negro está igualado, partida entre Kramlin y Johansen en el 2015, donde bueno, tampoco las negras quedaron mal. Y por último la jugada C por D5, a lo que bueno, aquí jugamos alfil por, si caballo C4, torre C7, el plancito que ya conocemos, D por C5 en este caso, alfil por, alfil D4, si no nos quiere dejar el blanco jugar el plan clásico de dama A8, por lo tanto tenemos que optar por dama E7, y si caballo E3, alfil C6, y bueno, la posición es completamente igualada, como se dio la partida entre Krasenkov y Ivanchuk en el 2000. Muy bien, entonces hemos analizado todas las variantes que se desprendían de la jugada torre C1 en la jugada número 10. Y ahora nos queda por ver la jugada E3, ¿sí? Consolidando el centro. A lo que bueno, aquí con torre C8 el blanco puede jugar dos opciones, caballo E5 y torre C1. Torre C1 es la principal, caballo E5 sería una variante secundaria, donde el negro no tiene problemas, porque luego de C por D4, E por D4 y torre C7 realizaremos una vez más nuestro plancito característico que ya conocemos también. Torre C1, dama A8, dama E2, D por C4, alfil por B7, dama por B7, B por C4, caballo por E5, D por E5 y caballo D7, y si caballo E4, caballo C5, y bueno, aquí tenemos una ligera ventaja dado a la mala configuración de peones que tiene el blanco. Esta partida se jugó entre Stull y Ursika en 1975 y las negras quedaron con una ligera ventaja. Así que bueno, por eso se suele optar aquí por torre C1, a lo que bueno, aquí con nuevamente torre C7, jugada interesante, siguiendo nuestro plan temático, dama E2, dama A8, y ahora por ejemplo la principal es D por C5, pero también se puede jugar torre F de 1, a lo que bueno, aquí seguimos con torre FC8, D por C5, caballo por C5, caballo D4, A6, C por D5, alfil por D5, si alfil por, caballo por, y bueno, aquí las negras también están igualadas, ¿sí? Básicamente no tienen problemas. Partida que se jugó entre Inkiop y Milanovic en 1973, así que bueno, es un ejemplo también de que no hay problemas. Y por último, bueno, ver D por C5, caballo por C5, caballo D4, torre D8, torre F de 1, y en este caso vamos a doblarnos en la columna D con torre C de 7, si A3, caballo F de 4,
C por D5, caballo por D2, torre por D2, alfil por D5, alfil por D5, dama por D5. Y bueno, aquí existen ideas de jugar caballo E4, alfil F6, y las negras realmente tienen una posición muy interesante. Así que bien, hemos terminado de analizar toda la variante caballo B D2 en profundidad. Hemos visto casi todas las variantes y subvariantes que se desprenden de tal línea. Y ahora nos queda por ver dama C2. Este movimiento de dama puede considerarse un poco prematuro, ¿verdad? Dado que, bueno, generalmente el blanco suele optar por enroque, dama C2, caballo B2 y E4, como ya hemos visto en el video anterior. Pero aquí, bueno, hay que actuar enérgicamente y jugar C5, ¿sí? Hay que abrir líneas, dado que, bueno, aquí la dama en C2 nos da motivo para que hagamos ese tipo de jugadas. Además nos hemos enrocado y el rey del blanco está en el centro, con lo cual es una jugada al tener presente y muy interesante. Tres posibilidades para el blanco: C por D5, enroque, y la jugada D por C5, ¿sí? Son tres posibles opciones que tiene aquí el blanco. Vamos a comenzar con C por D5, a lo que, bueno, aquí con C por D4, caballo por D4 y caballo por D5. Luego de enroque, caballo B4, es un ejemplo de que, bueno, aquí la dama en C2 desarrollada tempranamente no es una muy buena opción para el blanco. Opciones de retirada de dama son dos: dama C3 y dama D2. Si dama C3, bueno, jugamos E5. Si caballo B3, jugamos caballo 8 C6. Y si A3, caballo D4. Y bueno, aquí es un ejemplo de que la dama está causando problemas en la posición de blanco, ¿sí? Está siendo atacada y da motivo para que se den trucos tácticos, ¿verdad? Caballo por D4, E por D4, dama F3, caballo C6. Y la vulnerabilidad del peón de D4 no tiene nada que ver en esta posición, ¿sí? Porque, bueno, aquí las negras están muy bien, ¿sí? Tienen una gran posición, obviamente a cambio de tener un peón débil en D4. El peón de E, ¿sí? Va a ser un objetivo de ataque, como así también tenemos mucho espacio y libertad para nuestras piezas. Así que, bueno, tenemos la suficiente compensación a cambio de tener un peón algo débil en D4. Y la otra opción de retirada de dama, sí, que me había quedado pendiente, es la jugada dama de 2. Aquí, bueno, nuevamente jugamos E5, caballo F3, jugamos caballo 8 C6, y si caballo C3 jugamos dama C7 con idea de torre D8, y las negras realmente están muy bien, ¿sí? No tienen problemas. Partida que se jugó entre Lindsik y Procházka en el 2006 en Budapest, ¿sí? Así que, bueno, ninguna opción le da problema a las negras. Y me estaba olvidando, ¿sí? Que ante la jugada dama C3 habíamos visto que, bueno, luego de 5, caballo B3, caballo C6, A3, caballo D4, caballo por D4, E por D4, dama F3, caballo C6. Habíamos hablado de la debilidad del peón de D4. Y vamos a continuar un poquito más la variante. Luego de torre E1, ¿sí? Podría seguir, por ejemplo, alfil E6. Si caballo D2, dama D7. Y si B4, por ejemplo, bueno, torre F D8, alfil B2, torre F, C8. Y aquí las negras están muy bien y tienen una posición completamente igualada. Me había olvidado de decir que, bueno, esta partida se jugó entre Besek y Sunkovic en ICC en el 2015, con lo cual, como podrán darse cuenta, la posición del negro es muy sólida y no tiene ningún tipo de problemas. Bien, ante la jugada C5, otra posibilidad interesante que habíamos mencionado es la jugada de enroque. A lo que, bueno, aquí tomamos en D4, caballo por D4, dama B6, torre D1, caballo C6, caballo por, dama por. Muy interesante, la dama desde C6 intenta presionar el punto C4. Aquí, por ejemplo, se puede jugar alfil G5, pero luego de H6, alfil por y caballo A3, alfil D7, torre de A B1, torre de A C8, tocando el punto C4, dama D3, torre F D8, C por D5, dama A4, torre D2. Esta partida se jugó entre Nakamura, ¿sí? y Anand en el 2015.
Un ejemplo de cómo seguir sería, bueno, torre C5, dama B3, dama por, peón por, E por D5, B4 por ejemplo, bueno, torre C7. Parece que aquí las blancas están ganando el peón y sin aparente compensación luego de torre por D5, pero no es así, dado que luego de alfil G4, torre por D8, alfil por D8, tenemos pareja de alfiles y además tenemos una gran presión, ¿sí? Y bueno, hay un poco de descoordinación en las piezas blancas, con lo cual eso es motivo suficiente para decir que la posición está como mínimo igualada. A4 es otra posibilidad en lugar de alfil G5, a lo que bueno, aquí luego de alfil D7, caballo D2 y dama C7, con idea de torre a C8, las negras tienen una posición igualada. Partida que se jugó entre Mulcomián y Domínguez Pérez en Bakú 2015. Así que bueno, esta posición tampoco es problemática luego de enroque de las blancas. Y por último nos queda por ver la jugada D por C5, a lo que aquí vamos a optar con dama A5 jaque. Tres posibilidades para tapar. Una es con alfil D2, a lo que aquí jugamos dama por C5, caballo A3, caballo C6, C por D5, cambiamos damas, caballo por D5. Esta partida se dio entre Artemiev y Michalik en el 2017 y bueno, obviamente aquí las negras no tienen problemas. Caballo BD2 es otra posibilidad de tapar al jaque de la dama, pero luego de dama por C5, A3, alfil D7, enroque, torre C8 y B4. Jugamos sencillamente dama C7 y luego de alfil B2 atacamos los peones del flanco de dama y la posición del negro es muy buena. Partida entre Lindgren y Weilin en el 2017. Y por último, tapar de caballo en C3, a lo que aquí con D por C4 el blanco puede optar por enrocarse o por jugar caballo D2, una opción secundaria que no le causa problemas al negro, porque luego de dama por C5, caballo A4, dama H5, dama por C4, caballo C6, caballo C3 y E5 lo dejó al negro con una ligera ventaja. Partida entre Reicher y Dimitrova en ICC 2010. Así que bueno, por eso enroque es la mejor jugada, a lo que aquí nos desarrollamos con caballo C6, alfil G5, dama por C5, y en este momento se puede jugar torre FD1, que se ha dado también en una partida entre De Forel y Fusilava en el ICC 2015, pero con caballo B4, dama D2, caballo BD5, caballo E5, dama C7, alfil en F4 y la interesante G5, alfil E3, caballo por, dama por y caballo D5, alfil por D5, E por D5, torre por D5, alfil E6, torre D a D1 y B5. ¿Sí? El negro tiene una gran posición, ¿verdad? Tenemos una mayoría de peones en el flanco de dama y tenemos pareja de alfiles, con lo cual eso nos da una posición muy buena. Si en lugar de torre FD1 se opta por jugar alfil por F6, sencillamente, bueno, jugamos G por F6. La idea de esto es mantener, ¿sí?, la pareja de alfiles, dado que, bueno, aquí el blanco estaba amenazando caballo E4. Y si por ejemplo torre F1 jugamos F5, y si E4, bueno, torre B8, E por F5, dama por F5, dama por, peón por, caballo D5, alfil C5, torre AC1, B5, B3, alfil A3, torre C3, alfil B2, torre C2, alfil G7, B por C4 y esta jugada muy buena, ¿sí? B4, caballo H4, A5 y bueno, aquí hay una gran compensación basada en estos dos peones pasados de A y de B, que van a ser muy problemáticos, ¿verdad?
para el blanco y va a tener que tener mucho cuidado, como se dio en la partida entre Diez González y Sergenik, sí, un nombre extraño, en ICC 2014. Juego totalmente incierto y bueno, muy peligroso esos peones, así que hay que tener en cuenta esa posibilidad. Y bueno, hasta acá llega este video donde hemos podido analizar todas las variantes en profundidad. Espero que esta variante sí les sirva para luchar contra la peligrosa catalana. Espero que les traiga muy buenos resultados. Por supuesto que ante cualquier cambio en la teoría, sí, que haya algunas actualizaciones, iremos subiendo nuevos videos y actualizando la variante. Pero bueno, yo hasta el momento tienen para jugar un largo rato, porque bueno, estos son partidas, ¿verdad?, que hemos extraído de la base de datos 2020, como así también hemos usado ciertas bibliografías del gambito de dama rehusado para poder sacar sobre este repertorio, con lo cual considero que no van a tener que estudiar durante mucho tiempo esta variante. Y vuelvo a repetir, si sale alguna actualización iremos haciendo videos nuevamente, así que bueno, los espero en nuevos videos que vamos a ir haciendo muy pronto, ¿sí?, cubriendo temas muy interesantes y obviamente aperturas y defensas. Nos vemos.